Shalom Legulam, su servidor estoy Gerard. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema bien interesante. Vamos a hablar qué ocurre realmente en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Vamos a verlo el día de hoy, este tópico bien interesante. Vamos a saber cuál fue este pecado que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Vamos para allá. Bien, vamos a leer el texto en la Biblia hebrea. Vamos a ver qué dice en verdad Génesis, Bereshit, capítulo 19, el texto hebreo. Vamos a ver qué dice en verdad este pasaje de la Biblia hebrea. Entonces dice así el verso 1. Vayabou chenei hamalachim sedomar baerev belot Yosef besahar sedom bayarlot bayakam likratam Vayistahu Apaim Aretzah. Dice así en español, verso 1. Los dos enviados llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma cuando los vio Lot y se levantó al encuentro postrándose de cara a tierra. Ya aquí vemos que Lot ve a estos enviados que llegan acá, a esta ciudad, donde está Lot. Verso 2 dice así: Vayomer Hine na Adonai Suduna el Beit Abdehem Belinu Beharatzu Regleihem Beish Kantem Bealachtem Lerach Kehem Vayomerulo Ki Baredov Narin. Dijo: He aquí, mis señores, por favor, diríjanse a la casa de este siervo, pasen la noche y laven sus pies. Se levantarán temprano y seguirán el camino. Ellos le dijeron: no, sino que dormiremos en la calle. Verso 3 dice así: Vayifzar Bameot Vayasudu elav Vayabou el Beito Vayas Lahem Mishtehu Matzov Afá Jehú. Dice así el verso 3. Él insistió muchas veces y ellos se despidieron con él y llegaron a su casa. Él preparó banquete, horneó panes sin levadura y comieron hasta saciarse. Verso 4 dice así: Terem Eshkabu pe Anchei Hair Anchei Sedom Nasabu al Abait Minahar Beat Saken Kol Haam Mikatse. Dice así: antes que se acostaran a dormir, los hombres de esa ciudad, los hombres de Sedom, rodearon la casa, todo el pueblo unido, desde el más joven hasta el más viejo. Verso 5. Veyikreú el Lot Vayomru lo Ayer Anashaim Acher Baru Eleja Aihala Otseim Eliú Beinehedet Otam. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron contigo esta noche? Sácalos afuera, que los queremos conocer. Verso 6 dice así: Vayetse alejem Lot apetja beadelech sagar ajarab. Lot salió a la puerta de ellos, cerró la puerta y cerró la puerta detrás de sí. Vamos a ver ahora el verso 7 que dice acá, en contexto, este pasaje. Vamos a darnos cuenta de qué está hablando. Dice así el verso 7: Payomar al na ajai tereu. Dijo: mis hermanos, no hagan este daño, no les hagan daño. Verso 8. Inegla li chetei panot acher lo yodeu ish
Otziach, Na Eten, Alechem, Basulahem, Katov, Be, Yenihem, Rak, Lanashim, Hael, Altazu, Dapar, Ki Alken, Bau Petzel, Korati. Mira, tengo a 2 hijas que no conocen hombre, varón. Las puedo sacar y se las doy para que hagan con ella como ustedes quieran. Solo que no le hagan nada a estos hombres. Ellos han venido para estar bajo el techo, bajo la sombra del techo de mi casa. Así que en este pasaje estamos viendo que no dice el texto en hebreo que le estaban pidiendo que lo querían violar, como dicen las traducciones cristianas. Voy a ver acá, lo vamos a explicar, que no es mi invento para justificar una postura, mis perversiones, que soy homosexual, el hijo del diablo. No, voy a ser honesto en esta traducción y voy a explicar acá cuál fue el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver una traducción cristiana, lo que dice la Biblia es cristiana, las malas traducciones. ¿Y qué ocurre acá? Primero aparece la palabra ángeles y en el texto hebreo no aparece la palabra ángel, ¿ok? Son enviados. Perfecto. Dice el verso Génesis 19, la traducción palabra de Dios para todos es una traducción cristiana. Vamos a ver lo que dice el texto acá. Dice, los 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó, fue a encontrarse con ellos, luego se postró rostro en tierra y les dijo, bueno, miren señores, por favor acepten quedarse en la casa de su siervo, pasen aquí la noche, lávense los pies, mañana puede levantarse temprano y seguir el camino. Los ángeles respondieron, no, pasaremos la noche en la calle. Bueno, aquí está diciendo que insiste en el tema, donde prepara la comida, hornea pan sin levadura. Los ángeles, estos enviados, ellos comen, no son ángeles, no son seres celestiales con alas, con una aureola, no, son personas en este contexto. Y dice que estos mensajeros, estas personas, estos enviados, se iban a acostar a dormir y los hombres de Sodoma, de Sedom, correctamente, los viejos y los jóvenes rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Haznos salir para que podamos tener, y aquí viene el error, el primer texto donde ellos añaden cosas que no están, tener relaciones sexuales con ellos, cuando el texto hebreo no dice eso, no dice que querían tener relaciones sexuales. Es un tremendo error esta traducción. Las traducciones cristianas son muy malas en términos generales. Lot salió cerrando la puerta detrás de él y les dijo, amigos, no vayan a hacer algo tan perverso. El texto hebreo no dice eso, no aparece esa palabra, que era una perversión lo que iban a hacer, no se los querían violar. Yo soy padre de 2 hijas y yo no he tenido relaciones sexuales. El texto no dice en el verso 8 que las hijas no habían tenido relaciones sexuales. ¿Ya? Así que acá lo que estamos viendo es una muy mala traducción. Y entonces, para que no digan que yo soy un pervertido del diablo y que quiero justificar esto, mis perversiones, porque soy un sodomita homosexual, lo voy a explicar con un texto cristiano para que puedan ver que son muy malas traducciones y así justifica la idolatría a Jesús. Bien, Génesis 19, verso 1. Este es un texto interlineal cristiano. Dice así el texto literalmente como yo está traducido, para que no digan que yo no estoy inventando. Y llegaron 2 de los enviados a Sedom por la tarde, y Lot estaba sentado en la entrada de Sedom, y vio Lot y se levantó a recibirlos e inclinó su rostro al suelo, más que postrarse bajó su cabeza al rostro, su cabeza la bajó al suelo en señal de respeto. No estaba haciendo un acto de adoración, ¿ya? Así que el contexto está hablando de eso. En el verso 1 estamos viendo el texto con mayor claridad para que pueda entenderse lo que estaba diciendo en verdad el contexto de esta cita, literalmente. Vamos a ver el verso 5 lo que dice el texto, esta traducción interlineal, para que vean que no es mi idea. Dice,
Y llamaron a Lot y dijeron a él: ¿dónde los hombres están, aquellos que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros y conoceremos a ellos. Bien, por lo tanto, la palabra acá dice que lo querían conocer a ellos, querían conocerlos. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver el texto cristiano, lo que dice acá. El mismo texto, el mismo capítulo, el verso 5 de Génesis 19 dice así: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Mientras que el texto hebreo no dice que querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Por lo tanto, es una muy mala traducción y una idea que no está en el texto. Y vamos a ver el texto de la traducción bíblica. Génesis 19:7 dice así: y dijo: ahora no, mis hermanos, hermanos míos, le hagan mal. El texto está diciendo literalmente que no le hagan mal, no le hagan algo malo, no los dañen, ¿ya? A estas personas. Pero, ¿cuál es el problema que vemos en el texto cristiano? Que en el texto cristiano dice así, el verso 7, y les dijo: amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso, porque aquí está la idea de que estos hombres eran homosexuales y querían violar a estas personas, a estos enviados, ¿ya? Y el texto en contexto no está hablando de eso, ¿ok? Ok. Entonces, ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Pues como estamos viendo el texto en contexto, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la actividad sexual ilícita. De hecho, podemos darnos cuenta que no consta en el pasaje que haya sido lo prioritario o lo corriente en la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Muchos intérpretes cristianos de las escrituras judías incurren en este error. ¿Ya? No por ello debemos asumir que este error sea cierto, más bien debemos tomar los comentarios cristianos, por supuesto incluyendo los supuestos falsos judíos mesiánicos, los nazartitas, los judíos por Jesús y todas esas locuras, y a todos los cristianos en general, en cualquiera de sus sabores, como lo que son opiniones de personas completamente ajenas a la Torá, carentes de la tradición, carentes del espíritu de sabiduría correcto, no tienen una conexión al mensaje verdadero de la Torá, son incapaces de sobresalir, de ser brillantes al exponer, al explicar la Torá, las ideas de la Torá, los fundamentos de la Torá. De hecho, ellos, los cristianos en cualquiera de sus sabores, los idólatras, ni siquiera son sus propios depositarios o los poseedores legales de la Torá. Ellos son extraños, ajenos, son personas que se adhieren y se apropian de una idea, de un libro, de leyes, de culturas, tradiciones que no les son propios, asumen un rol que con una identidad perjudicial para ellos y para quienes los siguen en sus derroteros caminos que los llevan a la perdición. Ellos pueden opinar, pueden darse sus supuestas interpretaciones rabínicas, judías, pueden salir un personaje con un gorrito, con una barba larga, con una kipá, con un talit que lo ocupa como bufanda, pero no significa que sea judío, rabino, lo que se quieran llamar. Que le digan ya, 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 da igual, es una locura y es idolatría igual. Pueden opinar, la opinión en lo histórico, en lo espiritual, vale literalmente un cacahuate. Así que no tienen autoridad para enseñarte la escritura porque no conocen ni lo más básico de la Biblia hebrea. Ahora, los habitantes de Sedom y Amorá, es el nombre en hebreo, Sedom y Amorá, no es Sodom y Gomorra, Sedom y Amorá, tampoco eran peculiares en sus actos de idolatría,
ni más ni menos que el resto del común de las personas del tiempo y de ese lugar. Por lo tanto, ellos no fueron devastados, no fueron aniquilados por el furor del toro divino, ¿ya? No fue eso lo que pasó. En contexto, ellos mimitos entre ellos mismos se autodestruyeron, eso lo vemos en el texto hebreo. De haber sido ese el motivo, pues el mundo hubiera sido evaporado cada instante desde hace miles de años hasta la actualidad, y eso no ha sucedido y no va a suceder. Entonces, ¿qué fue lo terrible que aconteció en ese lugar? Vamos a ver una pista clave de la Biblia hebrea, ya un texto que nos da un conocimiento claro y nos brinda el profeta judío Ezequiel. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos enseña, nos explica este tópico, y vamos a ver qué sucede en verdad con los habitantes, cuál fue el pecado de los habitantes de Sedón y Amorá. Bien, entonces nos vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Dice así: Iner ser haya habon sedom hajotech, gaon sib hablechem, beshalvat ashket haya lach belifnoteija, beyadani bebiot lo es ejesikaj. Dice así: Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, abundancia de pan, despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Ella no le dio la mano al pobre ni al necesitado. ¿Cuál fue el pecado entonces? Era un pueblo que era orgulloso, tenían abundancia de alimento, vivían en una tranquilidad despreocupada, ya no había tranquilidad, no había eso, pero, ojo, no le daban la mano, no ayudaban al pobre y al necesitado. Ese fue el pecado de Sedón, lo está diciendo la Biblia. Ezequiel capítulo 16, verso 49 y 50. Vamos al verso 50. Dice así: Beij, betig, beheinach, betaseinach, toebach, lefanaí, basir eten, kacher, raiti. Ellas se enaltecieron, hicieron una abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. ¿Cuál fue esta abominación que hicieron? No ayudar al necesitado, no ayudar al pobre. Es el pecado que cometió Sodom, Sedón y Amorá, Sodom y Gomorra. Incluso vamos a ver el verso 51 para que digan lo que dice acá. Aquí está haciendo una comparación este profeta, ya, entre los pecados de Sodom, Amorá, y lo está comparando con Shomron. Bien, así que en el contexto está diciendo que ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra contextualmente. Ahora voy a compartir con ustedes una traducción cristiana para que no digan que yo me lo estoy inventando para negar ya y proteger a los homosexuales. No, porque yo soy pervertido, hijo del diablo. Ezequiel capítulo 16, 49, 50. Estoy usando una traducción cristiana y vamos a ver lo que dice. Dice: Tu hermana Sodoma y su pueblo fueron culpables de arrogancia, glotonería, apatía, indiferencia hacia el pobre y el necesitado. Se llenaron de arrogancia e hicieron cosas terribles delante de mí. Por eso que la destruí, como ya lo has visto. Ahí está explicando cuál fue el pecado. La arrogancia, glotonería, apatía, indiferencia hacia el pobre y el necesitado. El texto es claro en este contexto. Lo que sucedió con Sodom, el pecado que cometió, no fue la homosexualidad. Entonces, nosotros acá, ¿qué podemos ver? Podemos darnos cuenta ya
En este contexto, el pecado que ocurrió, había una abundancia material, había cero solidaridad, un orgullo regado con falta de misericordia, había un pueblo que era egoísta y no altruista. Todo lo bueno, las grandes oportunidades para hacer lo bueno, para hacer acciones de rectitud, para poder regocijarse en el sufrimiento, para hacer cosas buenas. Ellos se regocijaban en el sufrimiento ajeno, tenían una falta de empatía hacia el otro, no estaban preocupados de la necesidad del pobre. Vemos que la gran malicia, el gran mal, el gran pecado de Sodoma y sus compañeras está ligada a la conducta del ego. El ego es contrario al amor, que esto nos hace pensar a cuestiones referentes a las preferencias o actividades sexuales, no tiene nada que ver con el ego. Ahora, porque estas personas tenían actos que eran abominables, porque ellos cuando se enorgullecían se creían más de lo que eran, le faltaban autoestima, presumían cosas que no le eran, se dejaban llevar por el ego, se les, por así decirlo, se les infló la imagen de sí mismo, eran personas violentas, prepotentes, maliciosos, no tenían consideración por nadie, estaban apegados a lo material, esclavos del ego. Este es el típico modelo de aquellos que nosotros, personas rectas, judío y no ágida, todas personas que buscan de Hashem, que buscan del Eterno, debemos evitar. Ellos eran la contrapartida, lo opuesto al primero de los patriarcas judíos. Me refiero a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. El Abraham Avinu es un modelo de bondad, de la entrega desinteresada, servir al prójimo, dedicar, dedicar su vida a propagar el bien, daba un mensaje puro y eterno del noajismo. Ahora, del otro lado estaban sus vecinos, residentes de las ciudades avivadas por el ego, por una religión, por un materialismo impúrico, por carencia de espiritualidad. Inclusive, con Flavio Josefo escribe en la Antigüedad Judaica, tomo 1, 190, página 194, volumen 5, dice claramente Flavio Josefo que los sodomitas eran extremadamente orgullosos y su número y el alcance de sus riquezas, que ellos se mostraban insolentes a los hombres, eran impíos a la divinidad y que se olvidaban de los beneficios que habían recibido del Eterno, odiaban a los extranjeros, se negaban a toda relación con las otras personas y el Eterno estaba indignado por esta conducta y en consecuencia Hashem, el Eterno, decidió castigarlos porque eran arrogantes. Estas personas eran xenofóbicos, malos, violentos, negaban la realidad, preferían vivir en un mundo de fantasía, no eran agradecidos, se pasaban quejando y echando la culpa al diablo, por ejemplo, no tenían misericordia, eran desapegados, tenían ego. También, por ejemplo, vemos en el Talmud, Tratado de Sanedrín 109a, también se nos explica este tema, que eran personas avarientos, violentos, eran engañadores, te mentían en la cara, te miraban y te mentían, decir, como por ejemplo cuando te dice, hermano, mira, aquí está, ya magia, te viene a perdonar, viene su regreso ahora porque viene el fin del mundo. Gente mentirosa, gente avara, violenta, engañadora, mentirosa, que vive de la fe, no tiene ningún escrúpulos para mentirte en la cara. De ese tipo de personas eran los personas sodomitas, los habitantes de Sedón. Eran personas que eran llenas de ego. Este es el retrato lamentable de la bajeza del ser humano cuando el hombre es esclavo del ego. Un hombre, un humano, una humanidad que se dedica a llorar, a quejarse, a reír y se desconecta de la realidad, prefiere vivir en su mundo de fantasías. Manipulan para hacer de cuenta que tienen el poder. Es que tú no sabes interpretar, judío, terco, hijo del diablo. Te vas al infierno, pecador. No, las cosas en coherencia. Estas personas tratan de controlar a aquellos que no están bajo su dominio, es decir, tu vida. Si tú cuestionas al líder, te vas al infierno. No, ellos anhelan alcanzar los imposibles, pero son incapaces de hacerlo más
básico posible para cambiar sus vidas y las de otros. En fin, es lo que conocemos acerca del ego, de la vida carente de bondad, carente de justicia, que son fanáticos y están sumidos en la religión, con una falsa libertad, con unas reglas rígidas e inhumanas que se declaran como humanismos, como personas llenas de la unción, del espíritu, como progresistas, las mismas locuras de siempre. Lo mismo podemos encontrar en los relatos y comentarios, por ejemplo, de Bereshit Rabbah, por ejemplo, ya en los Pirkei de Rabbi Eliezer, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hablan de que había carencia de bondad, legalismo, eran pervertían la justicia, había una abundancia desprovista de conciencia, extorsionaban a las personas. Ya está hablando todo esto que es un reinado del terror, del pánico, viene el fin del mundo, al arrebatamiento. No pasó, no sucedió, no va a pasar, murió, se lo comieron, a saber, una y otra vez más, siempre que revisamos las fuentes bíblicas, judías, hebraicas, las verdaderas raíces de la fe, sin Jesús, sin idolatría, en total y completa libertad. Cuando vamos a esas fuentes, volvemos a la misma y patética imagen, que el ser humano es un personaje vil por su ego, es una persona prepotente y también impotente. Ahora, vamos a dejar que en resumen lo brinda el profeta Isaías, nos explica muy bien, y aquí vamos a ver las cosas en contexto, qué bonito es cuando vemos los textos bíblicos en contexto de lo que sucede y no sucede, porque lo dice la Biblia, que hay que ver todo en contexto, lo más básico, lo más simple, hay que ver las cosas en simpleza y lo vamos a ir al profeta Isaías. Ahora vamos a Isaías capítulo 1, vamos a ver verso 10 al 20, Isaías 1, verso 10 al 20, lo vamos a leer del hebreo y luego lo voy a traducir completito. Dice así, verso 10, Shimud apar Adonai ketzinei Sedom asinu torat Eloheinu ham hamorah. Verso 11, Lomar lirov siv sivheihem Yomar Adonai Sabati olot eilim Behelev miriim bedam parim Uchbasim beatudim lo javatseti. Verso 12. Kitabou leraot panai mi bikech sot mirihem remosh hatzerai. Verso 13 dice así. Loto sifu avi mi hatchav ketoret toevat li ili jodesh beshabat kedon mikra louhal aben be atzara. Verso 14. Jod sheichem umo aedeibem seneach nafchi hayu halai la torah ni leitine so. Verso 15. Me cuesta mucho pronunciar esta palabra, un poquito difícil. Ufadishem kapeihem alim einai mikem gamki tarbu tefila einei chomea jedeihem damim maleu. 16, dice así el verso 16. Rajatsu isaku asiru roa ma aleihem mineger einach hildu harea. Verso 17. Limdu eitev dirshu mishpat hachedu hamot shiftu yatom ribu almanach. 18 dice así. Lejuna beni bajeja yomar Adonai inhihiu hateihem kashanim kashelech yalpinu im yemidu hakolta katsemer ihiu. Verso 19. Intobu ushmateem tu harees togelu. Y verso 20 dice así. Baim tamanu umiritem
Kedepte Kuluki Pi Adonai Tiper. Ahora, esto lo voy a traducir al español, verso 10 al 20 del libro de Isaías, lo voy a traducir al español, literalmente lo que dice el texto, el verso completo en contexto. Vamos a ver qué está hablando el texto acá. Verso 10 diría así: escucha la palabra del Eterno, gobernante de Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro creador, pueblo de Amorá, de Gomorra. Verso 11. Así dice el Eterno: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy hastiado de los holocaustos de carnero y el cebo de animales gordos. No deseo la sangre de todos, corderos, ni de cabros, de machos cabríos. Verso 12. Cuando vienen delante de mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisotee mis atríos? Verso 13. No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es abominable. También las lunas nuevas, los Shabbatot y convocar las fiestas. No puedo soportar la iniquidad con la asamblea festiva. ¿Ok? Verso 14. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Verso 15. Cuando extienden sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos, aunque multipliquen las oraciones, yo no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Verso 16. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos y dejen de hacer lo que es malo. Verso 17. Aprendan a hacer lo bueno, busquen la rectitud, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y amparen a la viuda. Verso 18. Vengan a mí, dice el Eterno, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, serán como la lana blanca. Verso 19. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Verso 20. Pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, porque la boca del Eterno de Hashem ha hablado. En contexto, está hablando de el pueblo de Sodoma y Gomorra, que el Eterno está asqueado de esa gente de que hiciera este tipo de sacrificios supuestamente a él, ya, y que el Eterno no quería holocausto, no quería nada de eso, y que él no podía soportar este tipo de cosas. No está hablando que el judío era asesino, que el pueblo judío tenía las manos llenas de sangre inocente. En contexto, las cosas en contexto, está hablando de la gente de Sedom y Amorá. Por lo tanto, estamos viendo acá, dejando en claro qué fue lo que pasa en este texto realmente aquí. Incluso si nos vamos a una traducción cristiana, nos damos cuenta exactamente lo mismo. Isaías 1, 10 al 20. Gobernantes de Sodoma, oigan el mensaje del Eterno, pueblo de Gomorra, escuchen las enseñanzas del Eterno. El Eterno dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? ¿A qué le está hablándole? Al pueblo, a la gente de Sodoma y Gomorra. No es que el Eterno no quiera o estuviera en contra de sus propias instrucciones, de su ley. Él está diciendo que él quería los sacrificios de animalitos, pero no lo aceptaba de la gente de Sodoma y Gomorra. Está claro el tema en contexto, obviamente. Es bonito leer la Biblia en orden y en contexto siempre. Pues ahora con esto ya nos damos cuenta cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, y es obvio que el Eterno, que Hashem, no quiere una religión, no quiere rituales vacíos, no quiere festividades carentes de sentido, celebra sus festivales, se está cometiendo pecado, no quiere la sangre de los sacrificios, no quiere la repetición de ciertos lemas supuestamente espirituales. El Eterno está hastiado de todo eso. El Eterno simplemente quiere algo de ti, de mí y de todos. Quiere la bondad y la justicia en nuestras acciones cotidianas. Debemos ser más como era Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, y menos como los habitantes de Sedom
y Amorá, de Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿quieres seguir solo a Hashem? ¿Seguirás en lo de siempre? ¿Seguirás apegado a tu ego? ¿Seguirás apegado a tus pastores, a tus líderes? Da igual la religión. Busca solo de Hashem, busca solo del Creador, y aquí comprobado, demostrado con la Biblia hebrea, con el texto, que el pecado de la gente de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, no eran pervertidos sexuales, el pecado era el no tener empatía, el abusar, el no compartir con el prójimo, el ego, su amor a su doctrina y a su idolatría. Suelta la garrapata de Jesús y aférrate solo a Hashem. Te invito a que busques solo del Creador. ¿Quieres ser judío? ¿Quieres ser un verdadero judío y vivir en Israel? ¿Quieres aferrarte al Creador? Aborta a Jesús y haz conversión al verdadero judaísmo. No tienes que ser judío para ser salvo, pero si tú neshama, tu alma, quieres ser judío, haz conversión. Shalom Aleichem, paz y bendiciones del Eterno. Que Hashem, que el Altísimo, le bendiga y les guarde. Ultú, mis hermanitos, Leitraot, hasta luego. Que el Altísimo, que Hashem, le bendiga y les guarde. Cultur, mi hermanito, cultur, Leitraot, hasta luego.